y comparto mi pantalla aquí. Bueno, en resumen, sobre todo para los estudiantes que recién se conectan, les agradezco haber considerado el mensaje que les coloqué para conectarse una vez. Creo que la clase de hoy va a ser muy importante para aclarar dudas y surge como una buena práctica, una estrategia alterna para facilitar la apropiación de los conocimientos y el desarrollo de la actividad que sé, o sea, no tiene que decírmelo, pero yo sé que para algunos ha sido complicado, que les parece como ladrilludo, un poco monótono también. Entonces, estoy en la búsqueda de esas prácticas como para poder agilizar un poco más todas las cosas. Entre las estrategias alternas que les voy a proponer, uno es que tiene que ver con la explicación que les voy a hacer del protocolo en detalle. Y la otra es que les voy a compartir un par de trabajos de ejemplo, es decir, un par de protocolos desarrollados, por así llamarlos, muy genéricos, por supuesto, porque no va a ser pues con el ánimo de que ustedes copien calcada la información que hay ahí. Obviamente hay que como aterrizar en el contexto de cada idea de negocio las cosas, pero para que tengan un punto de referencia. Voy a compartirles un trabajo que es de servicios y otro trabajo que es de productos o tangibles. Independientemente de que uno, digamos, tenga un enfoque distinto al otro, ustedes podrán revisar los ambos y mirar ahí entonces cómo pueden sacar elementos de valor para agregar a lo suyo y de nuevo tener un punto de referencia que les facilite pues la construcción de los avances. Lo otro que quiero pedirles el favor es que todas las dudas que tengan sobre el protocolo, por básicas o por tontas que parezcan, menciónenlas, ¿sí? Alcen la mano, pidan la palabra y las vamos resolviendo todas porque es la única forma como de ir aprovechando el espacio. Entonces no se las vayan a guardar, no les dé pena. Yo sé que todos están trabajando en la medida de sus posibilidades en la entrega, pero aprovechemos este espacio para resolver todas las dudas que ustedes puedan presentar. Bueno, ¿me confirman si están viendo el documento del protocolo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos con una primera hoja que es de presentación. Aquí se definen las condiciones de entrega, que tiene que ver con la fecha, por supuesto, y el medio, que es el mismo que ustedes ya conocen. Aquí hay una recomendación especial que dice entreguen el documento completo, o sea, con lo que presentaban en el primer corte, más no quiere decir que voy a evaluar eso de nuevo, sino que es para tener el contexto completo de la idea de negocio, es decir, como si lo entregaran completando lo que ya han hecho, pero solo, vuelvo, insisto, voy a evaluar la segunda parte, que es la que comprende este protocolo de aquí. Y vamos a arrancar entonces con los puntos que ustedes han venido desarrollando y que todavía tenemos un buen rato, ¿no? Todavía tenemos más de 15 días para poder avanzar en lo que falta, o sea que estamos en un buen momento para hacer esta aclaración. Lo primero es el diseño de la investigación, que esto no es nuevo, no es completamente nuevo, ni siquiera en este corte. Este tema lo abordamos en las últimas clases antes del parcial 1. Y si bien recuerdan, en ese momento llegamos al acuerdo de que ustedes deben entregarme únicamente de esta parte del diseño de la investigación, el cálculo de la muestra y el cuestionario o el instrumento, como también se le llama, como bien lo hicieron la mayoría, buena parte de ustedes, algunos otros no, pero pues aún digamos están a tiempo porque aquí eso es lo único que solicito nuevamente de la primera parte del trabajo que ya realizaron. Entonces, si revisamos punto a punto lo que se pide aquí, yo creería que hasta este punto que estoy señalando aquí, ustedes ya deberían tenerlo hecho, en teoría, pues, o sea, es lo que pedía el protocolo anterior, que es construir entonces el cuestionario, montarlo en Google Forms, definir el método de selección de la muestra, que eso es como una explicación ahí teórica, precisar el tamaño de la muestra, que aquí es donde algunos siento que se me enredaron, y es de los comentarios que hice posteriores a la socialización de las notas, y que me va a tomar un momentico para recordarlo aquí, aprovechando que tengo abierta la presentación. Miren, este documento que está en la presentación en Moodle y lo pueden descargar cuando quieran, está allí el que tiene que ver con el diseño de la investigación. Explicamos todos esos aspectos, pero me voy a adelantar
hacia la parte de la muestra, que es la que más dudas genera. Cuando yo les hablaba de que debemos definir una muestra, es porque es obligatorio empezar a definir un parámetro a partir del cual investigamos el mercado para posteriormente analizarlo. Entonces, cada uno de los proyectos que ustedes están trabajando tiene un mercado al cual se van a dirigir. Ese mercado no podemos conocerlo en su totalidad, ni podemos investigarlo en su totalidad. Por eso la estadística lo que nos permite es que por medio de esta fórmula cojamos una población determinada y de ese cálculo sale una cantidad de muestras o de encuestas, pues, para decirlo en términos más precisos, a realizar. ¿Listo? Para eso sirve el cálculo de la muestra. Esta es la famosa fórmula del cálculo de la muestra. Lo bueno de esta fórmula es que viene casi que predeterminada. Solo hay un valor que cambia y se ve más claro acá en el ejemplo. ¿Sí? Es esta misma fórmula. Entonces, solo hay un valor que cambia. ¿Cuál es el valor que cambia? N. ¿Sí? N es la población que ustedes toman como objeto de estudio. ¿Listo? Entonces, quiero preguntar a alguno de ustedes que me digan, para que lo tomemos como ejemplo, que me recuerde de qué se trata su vida de negocio y la de su grupo, para que lo tomemos como ejemplo para explicar de nuevo esta parte. Hola, profe, yo. Dale, Mayerly, recuérdame. Profe, nuestra idea de negocio son productos de bellezas. Ok. Entonces va dirigido a la población, ¿sí? ¿De acá en Cali? Que sufran la enfermedad de... dame un segundo, profe, que se me olvidó, es que ya te digo. Pero es acá en Cali, ¿cierto? El mercado que ustedes van a analizar es el de Cali. ¿Sí? Sí. Vale, muy bien. Bueno, entonces vamos a tomar ese ejemplo como referencia. Si yo lo que quiero es definir una muestra para saber cuántas personas debo yo encuestar, pues lo primero es pensar en el segmento que yo definí, ¿cierto? Y ahí también nos devolvemos un momentico para acordarnos de que ese segmento se divide en dos ámbitos, el demográfico y el psicográfico, que eso fue un ejercicio que ustedes hicieron inclusive clases antes a esta, a la del diseño de investigación, en el cual dijimos los clientes hay que definirlos como por grupos, ¿sí? Pero igual esos grupos están, digamos, atravesados por unas condiciones similares, que son las demográficas, que es donde ustedes dicen personas entre tales y tales edades, de tales y tales estratos socioeconómicos y ubicados de pronto en tal comuna o en tales zonas, de acuerdo a la preferencia de ustedes. Esa definición demográfica la confirman y sacan el dato de documentos que hacen, digamos, ese tipo de mapeos, como por ejemplo el anuario estadístico o Cali en cifras, ¿sí? Cali en cifras es lo mismo que un anuario estadístico, solo que para Cali, pero ustedes pueden buscar el anuario estadístico de Jumbo o el anuario estadístico de Jamundí o del mercado que quieran investigar. Como la mayoría de los proyectos son para acá, para Cali, entonces el anuario estadístico, perdón, el Cali en cifras que les compartí nos sirve mucho, nos sirve bastante bien. En el caso de este ejemplo puntual, nos sirve el documento. Mayerly pregunta que si el DANE la podemos sacar. Sí, pueden buscar también cifras en el DANE, pero yo no sé si van a encontrar cifras actualizadas a 2019 o 2020, que lo dudo mucho, como la encuentran en el tema de Cali en cifras, ¿no? Por eso me pareció un documento tan pertinente para compartirles desde hace rato. Y yo les sugeriría que no es necesario que vayan a buscar para el cálculo de la muestra, si su mercado es el de Cali, no vayan a buscar en otras fuentes, sino que utilicen esa, porque ahí hay todo tipo de clasificaciones. O sea, ahí no solamente dicen cuántas personas por estrato, ciudad, edad y ubicación, sino que también habla de empresas, de cuántas empresas hay, de cuántos hogares hay, de cuántos vehículos hay matriculados. O sea, ahí encuentran casi que toda la información estadística y cuantitativa importante de la ciudad, y es cuestión como de revisarlo a profundidad el documento. Entonces, volvamos al ejemplo de Mayerly con sus productos que tienen que ver como con estética y belleza. Entonces, ellas probablemente definieron que la caracterización demográfica son personas entre los 15 y los 50 años de edad, por poner un ejemplo, que pertenecen a los estratos 3, 4 y 5, ¿sí? O 3 y 4, o 2, 3 y 4, bueno, eso lo definen ustedes.
¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a buscar esa información allí en el anuario estadístico para saber cuántas personas son, es decir, para definir la población. No puede ser toda Cali, no puede ser la población de toda la ciudad porque es irreal. O sea, la población a la que ustedes aspiran a llegar no es toda Cali, sino las personas dentro de ese grupo que definen. Entonces, supongan ustedes que llegan a un valor que pueden ser 1.000.000 de personas, ¿cierto? Entonces, el 1.000.000 reemplazaría aquí este 15.000 en el ejemplo y reemplazaría acá abajo en el denominador este otro 15.000 que es n. El cálculo correcto de esta fórmula les va a dar seguramente como resultado un número de encuestas entre 400 y 50 como mínimo, ¿sí? O sea, mínimo 50, máximo 400 para estos tamaños de población. La otra recomendación que yo les hacía es que si la población que ustedes definen es muy grande, o sea, de 1.000.000 o 1.500.000, de acuerdo a lo que vayan como segmentando demográficamente, pues seguramente este valor que van a calcular, que tienen que, va a dar un número alto y yo no los quiero obligar a que hagan 300 encuestas porque ahí van a gastarse un buen rato. Por eso les había dicho, y este comentario no es nuevo, les había dicho, con 50 encuestas que ustedes hagan, ya tienen una tendencia clara y pueden analizar esa información. ¿Listo? Si a ustedes al hacer este cálculo les da un número raro, les da 1.000, les da 50.000, les da algo, es porque nos estamos equivocando en el cálculo numérico. ¿Sí? Recuerden que esto pues es una operación en fracciones, pero pues tiene decimales y tiene exponentes y bueno, varias cosas, entonces ahí hay que echar mano de esos conceptos básicos matemáticos para no equivocarnos o una calculadora que les permita llegar al número. Ya saben que el resultado tiene que darles como entre 400 máximo o 50 más o menos encuestas para confirmar que está correctamente calculado. Ese número que ustedes definen aquí, se supone que esto tuvieron que haberlo hecho en la entrega pasada, o sea, en el parcial que ya hace rato calificamos. ¿Y qué es lo que tienen que entregar aquí nuevo? ¿Qué es lo que me interesa conocer? Pues esta parte de acá abajo, ¿sí? La recolección de datos, la tabulación, las gráficas y el análisis de datos. Ahora, ¿cómo logro eso? La recolección de datos pues se hace automáticamente si lo hicieron por Google Forms. Cuando las personas responden, ustedes pueden ver las respuestas. De hecho, generan un Excel. Ese Excel lo pueden descargar, ¿sí? O inclusive el mismo Google tiene una función para generar las gráficas. Ahí mismo, el análisis de las gráficas. No tienen que hacerlas manualmente. Si no saben cómo utilizar estas funciones como medias de Google, entonces utilizamos Excel, ¿sí? Que el Excel sí lo sabemos utilizar todos y el del colegio nos explicaban a manejarlo. Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando ya tengo los datos? Cuando he hecho mis 50 encuestas, entonces yo voy a coger y lo voy a organizar en una tablita Excel y voy a sacar las gráficas. Y esas gráficas obviamente me reflejan porcentajes. O sea, si yo hago una pregunta como, por ejemplo, ¿estaría dispuesto a consumir este producto? Si dice 50, 40 me dijeron que sí y 10 me dijeron que no, entonces yo saco una gráfica que me muestre eso, puede ser en forma de torta, así como normalmente se analizan, y luego genero un argumento, ¿sí? O una explicación de lo que uno entiende de ese resultado, ¿sí? O sea, ustedes no es suficiente con mostrar la gráfica, sino que también tienen que explicar un poco el resultado para poder entender su interpretación. Eso ya es nuevo, eso sí yo no se los pedí para la parte del trabajo anterior. Entonces yo coloqué toda la parte del diseño y la investigación porque se sabe que esto ya lo deberían tener, pueden anexarlo y lo nuevo es esto que siempre le hemos dicho que iniciamos con esta información. Reitero que por Google Forms ustedes pueden encontrar la manera de ahí mismo generar las gráficas y todo, eso está bastante automatizado, lo que pasa es que ahora no puedo como devolverme ahí. Sé que hay algunos estudiantes que tienen como habilidad pues para el manejo de herramientas de Google y pueden hacerlo, pero quienes no quieran simplemente tabulen en Excel, o sea, arman las tablitas y generan los gráficos y esos gráficos más el análisis es lo que requiere este último punto del diseño y la investigación. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Sí, Lady? Sí, profe, yo.
Qué pena, profe, es que yo quería hacerle una pregunta. ¿Ese gráfico puede ser en torta el que nos arroja el formulario Sí, en o se debe torta o tabular en de manera barras, diferente? como quieran. Ah, bueno, listo, Como gracias, profe. quieran, pero que se pueda visualizar gráficamente el comportamiento de las respuestas y acompañarlo con la interpretación, que es el análisis de los datos. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, acuérdense todo lo que quieran preguntar, lo que sea por básico que parezca, aprovechemos al profe hoy y le preguntamos todo. Bueno, ahora vamos al siguiente punto del protocolo, que es el análisis de la demanda, ¿sí? Este párrafo que está aquí, yo lo puse como para recordar el concepto. O sea, aquí no tienen que escribir nada ni tienen que hacer nada. Tienes que empezar a analizarlo después, donde empiezan las viñetas, aquí donde tienen que empezar a dar respuesta. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, el concepto de demanda está íntimamente ligado al concepto de necesidad, deseo y poder. Un determinado usuario potencial puede querer o necesitar un bien y servicio, pero solo el poder de compra que tenga determinará la demanda de ese bien o servicio. Entonces, la demanda de un bien depende de las siguientes variables: precio del producto, nivel de ingreso del demandante, tamaño del mercado, gustos, etcétera, etcétera. Aquí dice aspectos a tener en cuenta y es a partir de esto que tienen que dar las respuestas. Pero, ¿qué quiere decir esa definición que dimos de análisis del mercado? Del análisis de la demanda, perdón. Entonces, el análisis de la demanda significa el análisis de los que compran. ¿Quiénes son los que compran? Los clientes. Entonces, cuando nosotros nos dicen analice la demanda, es analice cuánto están comprando, ¿sí? ¿Qué tanto están pidiendo? ¿Ok? ¿Dónde puedo yo encontrar esa información? ¿O cómo hago yo para empezar a dar respuesta a esa información? Pues tengo que empezar a investigar por lo que se llaman fuentes secundarias, ¿no? Para poder conocer alguna información de consumo, de demanda de ese tipo de productos. Entonces, volviendo al ejemplo que me proponía ahorita, creo que era Mayerly, ¿cierto? Mayerly, la que me proponía ahorita el ejemplo. Sí, profe, era yo. El ejemplo de los productos de belleza, pues, y para la piel y demás. ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a investigar? Pues tengo que empezar a investigar información de qué tanto se consuma ese tipo de productos aquí en Colombia. Y si lo encuentro en Cali, mejor. Entonces, ¿qué tanto se consume? Es cuántas cremas o cuántos champús o cuántos productos se venden en Colombia. La pregunta de oro es dónde, profesor, puedo encontrar esa información. Entonces, mi recomendación es buscarla. ¿En dónde? En espacios o entidades que tienen la facultad para generar esa información. Entonces busquen de pronto en la Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos hacen seguimiento a estas empresas, las que producen este tipo de productos, porque como son productos para consumo humano, requieren INVIMA y al requerir INVIMA, pues son supervisados por ellos, ¿sí? Por la Superintendencia y por el mismo INVIMA. Busquen una agremiación de productores cosméticos o alguna otra, digamos, fuente alterna de esa información de cuánto se consume, de tal manera que puedan llegar a un dato que vamos a necesitar más adelante. ¿Sí, Lady? ¿Tienes una pregunta? Me pareció escuchar ahí una mano levantada, ¿no? Bueno. Profe, tú ahí estás hablando, o sea, estás hablando de la caracterización básica del producto, o sea, de los puntos, ¿o qué punto específico estás hablando de los? Mira, tu intervención es buena porque siempre que yo trato como de explicar el concepto de lo que se hace en el análisis de la demanda, me preguntan que si es el primer punto y la verdad es que ahí peco yo porque lo que estoy haciendo es definir el objetivo de la demanda, pero no es necesario que arranquen, digamos, de una colocando la información que encuentran. Ustedes perfectamente pueden arrancar con la caracterización básica del producto. De hecho, este es el orden sugerido, pero si ustedes me colocan la caracterización al final, pues yo no les voy a bajar calificación por eso, ¿no? Simplemente es que estoy tratando como de contextualizar en qué es lo que uno logra con el análisis de la demanda, conseguir esa información. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es caracterización básica del producto? Este fue el tema que explicamos, que de hecho lo tengo por aquí abierto. Este fue el tema que explicamos aquí, donde decíamos que hace falta una definición de unas características básicas del producto. Y esto lo llevo a un ejemplo.
¿cómo hago yo para analizar la demanda si no sé cuál es el producto que estoy vendiendo? Si ustedes me dicen a mí, profe, nosotros estamos vendiendo cremas y artículos para el cutis o para cosméticos, entonces yo les digo, ok, pero entonces caracterícenme de manera básica esos productos para saber entonces cuáles son sus tres, digamos, formas de descripción y las características básicas, las aplicaciones y si existen sustitutos y demás. Y esto es necesario porque cuando uno va a buscar cuánto se demanda, necesita ser más específico. O sea, uno necesita encontrar o buscar información acerca de cuánto shampoo, por ejemplo, se está consumiendo o de cuánto productos para la piel se están consumiendo o de cuántos cremas hidratantes están consumiendo. Así es como uno empieza como a buscar la información que la puede encontrar de manera como agregada, pues, o sumada, o la puede encontrar así de manera desagregada también. Entonces, uno sí debe arrancar, por eso es el orden sugerido, caracterizando, para poder luego saber cómo empezar a buscar la información. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, dime. En los casos donde manejamos varias referencias o productos, ¿cuál sería ahí como la mejor manera de abordar ese punto? Mira que más adelante, y de hecho fue eso lo que trabajamos en la clase pasada, es donde ustedes entran a detallar cuáles son todos y cada uno de esos productos que conforman sus líneas, ¿cierto? Mientras tanto, para ustedes hacer esa caracterización básica, y por eso se llama así, básica, porque no van pues a un mayor nivel de detalle, pero en esta caracterización básica simplemente dicen como los tipos de productos más relevantes a la hora de buscar la información en la demanda. Ok, sería ahí como describir más o menos, digamos, si tenemos categorías de producto dentro de todo el portafolio. Ajá, sí, correcto. Ok, listo. Okay. Profe, yo tengo una consulta. Sí, en ese primer punto, ahí aplicaría lo de las diapositivas, tipos de demanda. Ahí hay tres opciones, o sea, tres tipos de demanda, que es una de oportunidad. Bueno, ahí creo que hay tres opciones. Uno debe escoger la que aplica para la empresa de uno, para el producto. Sí. Digamos, en el caso, ¿A esta te refieres? Sí, en descripción, en esa descripción exacta del producto. Digamos, yo estaba haciendo pues la de mi producto de empresa, que es un servicio, la de la aplicación, y pues yo coloqué que era de oportunidad insatisfecha. Pues no sé, hay que colocar todo, o sea, hay que definir todos los tres, donde dice, es que son... Sí, están estas de por su vida útil, por productos de consumo y en general. ¿A eso te refieres? Pues, o a estos otros. A eso. Okay, sí, aquí ya estamos hablando del tipo de demanda. La diapositiva, los otros que tú me mostraste, ¿están en qué diapositiva está? Eso está al principio, como estamos hablando de la caracterización. Por eso pensé que te referías a eso. La caracterización básica del producto sirve para acotar el tema sobre el cual ustedes van a investigar la demanda, ¿ya? Para no dejarlo tan abierto. Y luego, si avanzamos en estos otros puntos que se requieren, aquí sí, por ejemplo, dice seleccionar el método de evaluación de los datos, justificar su selección, determinar la demanda y el tamaño del mercado para los bienes y servicios. Ya cuando nos empiezan a preguntar acerca de cuantificar, de determinar esa demanda, ya entonces tenemos que empezar a pensar en eso que tú dices, el tipo de demanda que nosotros estamos enfrentando, que estamos satisfaciendo, ¿sí? Porque no es el mismo para todos, lógicamente. O sea, hay unos productos que son finales, otros que son intermedios, que obedecen también a una cierta estacionalidad o una demanda continua. Bueno, ya ustedes tendrán que definir para sus casos cada uno de ellos. Y pasamos ahí a la parte más importante de esa parte del análisis de la demanda, que es cuando uno cuantifica. Cuando uno cuantifica esa cantidad, pues, o esa demanda según las estimaciones que ustedes realizan. Bueno, voy a darle la palabra a John antes de iniciar esa explicación. ¿Tienes una pregunta, John? Sí, profe. Bueno, poniendo pues el ejemplo en el trabajo que estamos manejando mis compañeras y yo, que es una droguería, entonces debemos hacer una caracterización como muy general porque pues se manejan varios productos. Si no en ese punto sí, por eso se llama caracterización básica.
Ok. pero más adelante, cuando ya empiecen a trabajar la parte del plan de mercadeo, ahí sí en toda la estrategia de producto tienen que detallar eso. Tienen que detallar todos y cada uno de los productos que van a vender o que planean incorporar dentro de su portafolio. Por eso yo les hablaba, y aquí me estoy adelantando un poco porque es un punto que les iba a comentar más adelante, que tienen que hacer apuestas y renuncias estratégicas ahí. O sea, no pueden pretender vender todos y cada uno de los productos que se encuentran en una droguería, sino los que ustedes consideren prioritarios para empezar, para el primer año de funcionamiento. Ah, listo, profe. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, esta parte es vital, muchachos y señoritas. Les pido el favor que me presten toda la atención, porque es aquí y son estos últimos 3 puntos donde uno termina de explicar bien el análisis de la demanda. Yo les pido que construyan o definan su mercado potencial, disponible y objetivo. Yo voy a volver al mismo ejemplo que me colocaba Mayerly hace un rato de sus productos cosméticos pues, para belleza y demás. Supongamos que ella tiene que definir primero y antes que nada un mercado potencial, ¿cierto? La definición que yo les di de mercado potencial es todo aquel, digamos, universo de personas, de clientes que no son efectivos, pero que pueden tener la necesidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos un ejercicio para cuantificar ese número de personas y llegar a un dato que se pueda calcular? Pues ahí tenemos que recurrir al anuario estadístico nuevamente, no necesitamos, y vamos a partir de la segmentación previa que ustedes hicieron cuando trabajaron la investigación de mercado, que ahí ustedes empezaron a hacer una segmentación a nivel demográfico, ¿se acuerdan? Que dijeron personas entre tales y tales edades, de tales y tales estratos, ubicados en tales zonas o comunas. Bueno, sacan ese dato de ahí. Entonces, en el caso de Mayerly, voy a suponer que el dato al que ella llega luego de revisar el anuario estadístico y demás son 500,000 personas a las que ella considera su mercado potencial. Son 500,000 personas que podrían convertirse en cliente y hasta ahí. No hay ninguna otra acotación que hacer en el mercado potencial. Entonces, no es que salga de la nada el valor. El valor sale de una fuente secundaria, de analizar, en este caso, para los proyectos que son de Cali, pues Cali en cifras, para sacar un dato que obedece a la segmentación demográfica. Acuérdense, la demográfica es la más básica de todas. Edad, ubicación o estratificación socioeconómica. Ese sería el mercado potencial para el proyecto de ella. El mercado disponible nos dice que tengo que sumarle a la necesidad, a ese mercado potencial, tengo que sumarle la intención de compra. Entonces aquí viene la clave. ¿Dónde me doy cuenta yo de la intención de compra? Yo me doy cuenta de la intención de compra en el cuestionario que apliqué, en la encuesta, ¿sí? Allí siempre la pregunta base es si usted estaría interesado o no en adquirir estos productos o este producto. Supongamos que de las 50 encuestas que hicieron, la mitad, 25 de ellas le dijeron que sí, que estarían interesados y la otra mitad le dijeron que no. Entonces, ustedes ahí tienen un valor que ya lo debieron haber analizado en los datos, que es que el 50% de los encuestados están dispuestos o demostraron su intención de comprar el producto. Vamos a suponer que ese porcentaje lo podemos extrapolar hacia el mercado disponible y lo multiplicamos. Entonces, si antes teníamos 500,000 personas como potencial, lo multiplicamos por aquella manifestación o por aquella tendencia que descubrimos en la encuesta, que es que el 50% estarían dispuestos a consumirlo. ¿Y cuánto nos da? Nos da 250,000 personas y ese sería el mercado disponible del mercado de Mayerly, ¿sí? Del proyecto de Mayerly. Un estudiante me hacía una pregunta la otra vez, pero profe, allí solamente estamos partiendo como de una partecita pequeña del mercado y la generalidad pues que se asume de que el 50% de las personas estarán interesadas es solamente de un grupo de 50 que se le preguntó. Y la respuesta es, eso es válido, eso es cierto, pero recuerden que el cálculo de la muestra lo que nos habilita teóricamente es justamente a poder hacer ese tipo de comparaciones, porque el cálculo de la muestra es un valor que resulta de calcular, digamos, un total de la población frente a unas variables estadísticas para decir que teóricamente es viable que la opinión de ese grupo de personas, ese número de encuestados,
es válido como tendencia para comparar o para construir un mercado potencial y disponible. Por eso es válido coger ese dato que ustedes sacan allí de intención de compra, de cuánto estarían dispuestos, y multiplicarlo con el mercado potencial que también identificaron. Hasta allí creo que está clara la cosa, ¿cierto? De cómo calcular el potencial. Pero sí deberían de colocar, digamos, en un ejemplo de servicio, porque pues colocar el ejemplo de productos también sería bueno que hiciéramos. Ok, entonces dame un servicio y lo tomamos como referencia. Pues el de nosotros es el servicio pues, de la aplicación. Vale, una aplicación web para un gimnasio. Entonces, pues... Listo. Es una aplicación, pero aplicación sirve ¿para qué? Pues la aplicación lo que hace es recopilar, digamos, otros gimnasios y que las personas puedan, pues, entrar, digamos, escoger a qué tipo de gimnasio quiere entrenar, ¿sí? Entonces lo que hace es recopilar como a qué gimnasio quiere entrenar, ¿sí? Entonces recopilar información. Vale, pero entonces los clientes que ustedes inventaron, ¿fueron los gimnasios o fueron las personas que entrenan? No, profe, nuestra aplicación, nosotros vendemos unas credenciales para que ellos puedan hacer uso de gimnasios, lugares y tiendas que se asocian con la aplicación como tal, y con esa credencial pues ellos pagan una mensualidad y ellos pueden ingresar a cualquier lugar de los cuales sean asociados de nosotros y pueden comprar en las tiendas que también estén asociadas con nosotros. ¿Pero quién es el que termina pagando? ¿El cliente final? O sea, el que quiere entrenar. Sí, exacto. Ok, en otras palabras, el mercado al que ustedes están dirigidos, si bien tienen alianzas y acuerdos con los gimnasios, el que tiene que pagar para sostener el modelo es el cliente común y corriente, ¿cierto? El que está buscando un lugar donde entrenar y que le genere valores agregados, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, la segmentación demográfica que ustedes pueden hacer para ser bien precisos en cuanto al mercado potencial, pues yo les recomendaría que tienen que elegir personas, obviamente de ambos sexos, pero que estén en una etapa de su edad en la que uno suele entrenar pues con mayor disposición y que suele invertir y gastar más dinero en ese tipo de servicios. Yo diría que entre los 18 y los 40 años aproximadamente, ya las personas de más de 40, 50 años que van al gimnasio son pocas. Ustedes me dirán, profe, pero yo conozco gente que tiene 60 años y entrena todos los días. Sí, pero pues son excepciones, son pocos casos. Si tuviéramos que armar como un marco de lo más probable, sería entre esas edades. Y ahí tendrían un tema de segmentación por edad. También le agregaría yo que ustedes tendrían que definir, digamos, esa segmentación a la par de la estratificación socioeconómica, porque no todo el mundo va a pagar por usar una aplicación de esas. Es decir, son las personas con ingresos medios y altos los que valorarían, empezando por la brecha digital, ¿sí? Las personas de los estratos iniciales probablemente no utilizan ese tipo de aplicaciones, no les interesa y entrenan de otra manera, ¿ya? Entonces, ahí vamos definiendo aún más ese segmento. Cuando ustedes ya tienen claro, en el anuario estadístico, en el caso de Cali es Cali en cifras, pues van y buscan esos datos, ¿sí? ¿Cuántas personas hay entre tales y tales edades? Y cuántas, en los estratos socioeconómicos, qué porcentajes hay, y lo multiplican y de ahí sale, ¿ya? Otra cosa es que ustedes quieran como trabajar de manera sectorizada, de pronto en el norte de la ciudad solamente, o en el sur de la ciudad, ahí ya también podrían mirar ese dato, si les interesa, o si quieren trabajar en todo Cali, entonces sí tomarían, digamos, la población bajo esos requerimientos para todo Cali. Pero independientemente de que sea un servicio o un producto, el mercado potencial de ustedes son personas, al igual que en el ejemplo anterior. Entonces tienen que echar mano de calidad de cifras para calcular el mercado potencial. Y ya sabemos entonces cómo continuamos con el disponible, ¿no? Que es a partir de las encuestas que han hecho, la intención de compra le multiplican por ese valor que les quedó de mercado potencial y ahí saldría el disponible. ¿Listo? ¿Sí les queda clara esa parte, chicas? Sí, profe, pero en Cali en cifras, ¿ahí qué tocaría buscar? ¿Por estrato socioeconómico? Ambos. Es que uno puede cruzar esas variables, porque cuando ustedes buscan por estratos socioeconómicos, ahí el valor está por hogares. Les dice en Cali, el 50% de las familias son de los estratos 3, 2 y 1, un ejemplo, ¿sí?
pero del estrato 4 son el 15% y entonces le dan unos valores de hogares. Ustedes con esa proporción que tienen, o sea, con esa proporción de cada uno de los estratos socioeconómicos, pueden multiplicarla por la cantidad de personas que hay en las edades que ustedes definieron y estarían haciendo, digamos, una conversión allí que al final les da el resultado de cuántas personas en esas edades y en esos estratos están digamos, perfiladas para ser clientes potenciales de ustedes. Voy a un ejemplo más puntual. Ustedes definieron 1 millón de personas como clientes en las edades que lo necesitan, ¿sí? Y cuando fueron a mirar la parte de los estratos, se dieron en cuenta que el 30% de la población, de los hogares, está en los estratos que a ustedes les sirven. Entonces, cojan y multiplican ese millón de pesos por el 30%, eso les va a dar 300.000, millón de pesos, no, 1 millón de personas, perdón. Ese millón de personas lo van a multiplicar por el 30%, eso les va a dar 300.000 personas, y ese es el número de personas que tiene la variable combinada y porque tiene, claro, tanto el número digamos, de mercado potencial, que tiene las edades que les sirven, pero también en los estratos por tendencia que les sirven a ustedes. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, hasta ahí el segundo punto, que es el de mercado disponible. Ahora viene el tercero, y aquí es donde a veces siento que se me enredan un poquito, y por eso yo hice una salvedad también cuando expliqué este tema, que creo que la mayoría se acuerdan, pero la voy a retomar. El mercado objetivo, en teoría, explica qué porción de ese mercado disponible yo como empresa estoy en la capacidad de atender, estoy en la capacidad de prestar mis servicios o productos. También se le conoce como mercado meta. ¿Qué sucede? Que si nosotros quisiéramos a ciencia cierta, o sea, tal como lo define la teoría, calcular ese mercado objetivo, necesitaríamos más información. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos saber la inversión en infraestructura y equipos que ustedes tienen, por un lado, y segundo, una estructura organizacional de la empresa que diga cuántas personas van a trabajar con ustedes, o sea, la mano de obra que tienen. Porque esos dos factores son los que nos definen la capacidad productiva, ¿sí? O lo que se conoce también como capacidad instalada, es lo mismo, que es poder expresar esos factores productivos que uno tiene en términos de servicios al día o productos al día, a la semana, al mes y al año. Cuando yo ya sé cuánto estoy dispuesto como máximo a producir de mis productos o servicios, ya ahí yo puedo decir a ciencia cierta cuántos clientes puedo atender de ese mercado disponible. Pero ¿qué sucede en este punto en el que estamos? Pues que no nos compete estudiar ese tema que es materia de estudio de Plan Emprendedor 2, que es el análisis técnico. Nos saldríamos un poco del análisis de mercado y del estudio de mercado como tal. Por eso asumimos un supuesto, que fue el que yo les dije. Entonces, el supuesto es que el 10% es lo que ustedes aspiran a adquirir como mercado objetivo de ese mercado disponible. En otras palabras, ¿qué tienen que hacer? Calcular cuál es el 10% del mercado disponible y explicar que ese sería su mercado objetivo por los motivos que acabo de darles. Si yo los llevara a ustedes a que me definieran el mercado objetivo tal cual como es, primero tendrían que definirme entonces cuántos equipos van a comprar, o en el caso de la aplicación, el software, digamos, para cuántas personas alcanzaría, o el alcance que tendría, y cuál sería entonces la inversión que hay que hacer para desarrollar ese software y todo eso. Y lo mismo tendríamos que hacer para definir el número de personas que trabajan, cuántos programadores, cuántos vendedores, que si hay gerente, que si hay un contador, o sea, todo eso tendríamos que considerarlo para poder definir entonces un mercado objetivo de manera más específica. Entonces partimos del supuesto, que es algo muy común en economía, lo usamos muchísimo, por ejemplo, para analizar mercados, donde uno dice que vamos a suponer que solamente existen 2 oferentes, ¿sí? O 2 empresas en este mercado, y ahí uno lo analiza. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí, vamos a tomar ese supuesto para calcular el mercado objetivo, y ahí estarían dando respuesta a la última parte del análisis de la demanda. ¿Clara esa parte, chicos, o preguntas? Joan Sebastián, ¿tienes una pregunta? ¿Te quedó la mano arriba de la pregunta pasada o qué? Debe ser.
Profe, una pregunta, en ese caso, ¿tenemos que aplicar las tres? ¿Las tres qué? ¿Los tres tipos de mercado? ¿Los tres tipos de mercado o definir para qué, o definir una sola? Es que, No, los tres. Es que ¿los son tres? progresivos. Claro, son progresivos. O sea, usted necesita llegar al mercado objetivo, pero para llegar al mercado objetivo primero tiene que definir el potencial y el disponible. Ah, ok, listo. Gracias. Profe, yo quiero parafrasear un poquito como para entender. Ujú. El mercado potencial dijimos que es el número de personas que podrían usar el producto en Cali, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? O sea, los que tienen la necesidad. Sí, eso, los que podrían tener la necesidad. Ujú. Y de ahí sacamos el mercado disponible, que es ese potencial, digamos, extrapolado a lo que nos dio el cuestionario o la encuesta. Es decir, si en la encuesta dice la mitad, o el 70, o el 60, o el 80%, o el 30%, que sí, entonces es como si cogiéramos ese factor y lo multiplicáramos por el potencial y ahí encontramos el disponible. Correcto, eso se llama intención de compra. El disponible es la misma intención de compra. Es la intención de compra multiplicada por el potencial. Ah, ok, ya entiendo. Ujú. Ese sería el disponible. Correcto, sí. Y ya del disponible es que vamos a sacar el mercado objetivo. Ujú. Hay fórmulas, hay digamos que otras cosas más sofisticadas, pero para este caso no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer con el 10% de ese disponible. Exacto, ese es el sería supuesto. el objetivo. Ujú, ese es el mercado objetivo y lo explica, ¿no? Entonces, al final tiene que darle un número de personas o un número de empresas y ahí estamos cuantificando Así es. esa demanda, que es a lo que quería llegar con este ejercicio. Ok, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Vamos a pasar al siguiente, que es el análisis de la oferta. Entonces, como se pueden imaginar, la oferta es la fuerza opuesta de la demanda. Y habíamos dicho que la demanda son los que consumen, entonces la oferta son los que producen. Es decir, las empresas o los oferentes, como también se les llama. Cuando nosotros nos dicen que analicemos la oferta, no nos están diciendo que investigue cuánto se compra o cuánto se consume, sino al contrario, cuánto se está produciendo. Puede sonar parecido, pero son cosas diferentes. No es lo mismo lo que se produce y lo que se coloca en el mercado que lo que se está consumiendo. Justamente la ley de oferta y demanda lo que busca es regular eso, que esa cantidad que se ofrece sea muy cercana a la que se demanda y encuentren un equilibrio, ¿sí? Eso es lo que uno hace en los análisis económicos. Y cuando yo les digo a ustedes que analicen la oferta, es para que analicen la industria a la que pertenecen, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo de Mayerly, la industria a la que ella pertenece tiene que ver con el tema de producción de artículos para la limpieza o cosméticos, ¿cierto? Esa industria tiene un comportamiento, tiene unas cifras que ustedes ya las abordaron durante el análisis del sector. Entonces, allí tienen un adelanto de este trabajo del análisis de la oferta. O sea, pueden coger eso mismo que encontraron allá, que decía cuántas unidades o cuántos productos se estaba sacando en Colombia y se estaba mandando para el exterior y todo eso, ese tipo de productos. Bueno, eso nos sirve y es parte del análisis de la oferta. De hecho, es los dos primeros puntos, que dice investigar estadísticas básicas de producción, importación de productos y cuantificación de la oferta existente. Entonces, si ustedes encuentran la oferta en Colombia, muy bien, pero si encuentran la oferta en Cali, excelente, aún mejor, porque es un dato, digamos, más cercano. Y obviamente esa oferta va a venir medida, puede ser en miles de millones de pesos que valen los productos que se están ofertando, o puede ser en cantidad en unidades, ya dependen de la información que encuentren. ¿Dónde la encuentran? De nuevo, hay que buscar en los órganos encargados de proveer ese tipo de información, entonces las agremiaciones empresariales, las cámaras de comercio, la ANDI, el mismo DANE, buscar información de la oferta en los sectores económicos o en las industrias a las cuales ustedes pertenecen, que ya a esta altura creo que la tenemos clara porque ustedes se ubican de acuerdo a las actividades económicas dentro de un grupo y ese grupo conforma una industria. Entonces, esa es la primera parte del análisis de la oferta, que ustedes deben colocar esos datos o esas conclusiones importantes. Y la que sigue son dos temas que a mi juicio
no son complejos, es simplemente darle como sentido común a la forma de analizar cada uno de ellos. Entonces, el primero es el análisis de los proveedores. El análisis de los proveedores sirve para yo mirar hacia atrás en la cadena productiva. Entonces, ¿la cadena productiva en qué consiste? Pues, ¿quiénes son todos los que participan dando algo o aportando algo? Entonces, los proveedores de ustedes son los que les dan las materias primas para fabricar lo que fabrican o los insumos que necesitan. Aunque yo tenga un servicio, también necesito proveedores. Los servicios no se dan por arte de magia, o sea, necesitan proveedores. Por ejemplo, el servicio de Lady y su grupo, que es un software y que es una aplicación, pues necesita proveedores de tecnología, ¿sí? Necesita desarrolladores, o sea, necesita gente que le pueda, o empresas que le puedan proveer esas necesidades que tienen. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo, perdón? Los gimnasios son los proveedores de ellas también. Correcto, los gimnasios también, porque son clientes y a la vez proveedores. Justamente tienen ese doble rol, ¿no? Porque ellos, así no paguen, tienen algún tipo de relación o vínculo con ustedes de cercanía comercial. Pero adicionalmente a eso, pues también son los que prestan el servicio de entrenamiento, porque son los que cuentan con las instalaciones. Ok. Entonces, ¿qué voy a analizar yo en esos proveedores? Y recuerden que mi sugerencia número 1 fue agrúpenlos, ¿sí? No vayan a coger proveedor por proveedor porque ahí les dan 15 proveedores distintos. Agrúpenlos, por ejemplo, unos proveedores que sean los de tecnología, ¿sí? Otros que sean los proveedores de logística, otros que sean los proveedores de publicidad, por ejemplo, y de todas las necesidades que ustedes puedan tener inicialmente identificadas. Y cogen y los analizan a partir de estos criterios, ¿sí? ¿Cuáles son estos criterios? Y estos de acá abajito. ¿Cuáles son estos criterios? Pues, por ejemplo, la capacidad productiva que tienen, o sea, hasta cuántos servicios pueden dar ellos, ¿sí? Los precios que manejan, si manejan crédito o no, si el producto es susceptible de distribución y publicidad, si ellos cuentan con esa capacidad. En el caso de los gimnasios, por ejemplo, pues allí red de distribución sería básicamente si tienen varios puntos o varias sucursales, ¿no? En las cuales se puede prestar el servicio. Y lo mismo definir si tienen capacidad pues publicitaria, o sea, si invierten en eso y si tienen alcance por ese lado también. Y así sustantivamente para todos y cada uno de los puntos o criterios que se definen aquí. Al final, a ustedes les va a quedar un análisis en el que se enfocan en esos grupos de proveedores y los analizan pues para saber qué tan buenos o malos o de qué manera los pueden aprovechar. ¿Listo? Esa es la primera parte y está incrustada dentro de la oferta. ¿Por qué? Porque los proveedores hacen parte de la cadena de valor que configura parte de la oferta también. Finalmente viene el último elemento de ese análisis de la oferta, que es el análisis de la competencia. Aquí yo les quiero preguntar, ¿se acuerdan que yo les compartí un formatico, el de la matriz de competidores? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Yo no, profe. Yo no. Yo no, qué pena. Bueno, entonces los invito a que se metan a Moodle y lo descarguen, que ahí está colgado hace rato. Y eso lo vimos hace un par de clases, en el cual yo les explicaba que es como un archivo, creo que está en Word, pero ustedes pueden pasarlo a Excel para poder analizar, evaluar a la competencia. Y ya les voy a recordar cómo funciona eso. Antes quiero darle la palabra a Kevin y luego a John, que están levantando la mano. Profe, una preguntita respecto a los proveedores. Sí, dime. Por ejemplo, nosotros que somos un plato de comida y queremos hacerlo por domicilios también, ¿Rappi sería un proveedor? Correcto. Rappi y todos los demás que ustedes consideren como a domicilios o servicios de despacho o de logística de entrega, ellos son un tipo de proveedores para usted, claro, y tienen que analizarlos. Listo, profe. Y, profe, y por ejemplo, la dotación del personal también. ¿Te refieres a la ropa y a los equipos de protección y eso? Sí, señor. Claro, hay una empresa que los tiene que proveer de eso y de hecho harían parte también de los proveedores. Ah, bueno, profe. Así es. Gracias. Bueno, muy bien. Joan, ¿tu pregunta? Ah, no, creo que la tiene alzada desde hace rato. Bueno, continuamos.
Les voy a mostrar esa matriz de competidores nuevamente, que yo la tengo por aquí y que les reitero, está en Moodle para que la descarguen. Vamos a ver si la Esa es la que encuentro. debemos diligenciar ahí, ¿sí? Sí, correcto, esa es la que deben diligenciar. Ya les explico cómo. A mí un momento lo ubico aquí. Aquí está. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la bendita matriz de competidores? Es un cuadrito, yo les sugiero que lo pasen como Excel para que puedan como ubicar mejor y trabajar pues con más espacio, porque esto aquí, pues, si escriben un nombre muy largo se les empieza a mover, entonces si lo pueden pasar a Excel mejor, pero lo que quiero es que me entiendan el sentido de la matriz, que por una parte relaciona a los competidores y por otra parte relaciona a los criterios, ¿listo? Ustedes van a definir entre 3 y 5 competidores, pero esos competidores deben ser sí o sí competidores similares a ustedes. Y aquí siempre coloco un ejemplo. Si yo voy a montar un supermercado, yo no puedo entrar a analizar como competidor a El Éxito, ni a Jumbo, ni a la 14, que son monstruos de mercado. O sea, ahí no hay punto de comparación. O sea, ellos son buenos en todo, mucho más buenos que ustedes en todo. Entonces no vale la pena como realizar ese análisis de esa manera porque estaría muy sesgado. Entonces, ¿con quiénes nos vamos a comparar o qué competidores vamos a utilizar? Otros que tengan características similares como las que van a tener ustedes cuando funcionen y cuando estén en operación, o sea, empresas pequeñas y medianas como máximo. Entonces, tendrían que buscar, digamos, volviendo al ejemplo, otros supermercados o tiendas locales o mini mercados que sean comparables con la iniciativa que ustedes buscan proponer, en este caso el ejemplo de un supermercado, ¿listo? Ya cuando tengan esos 3 o 5 competidores, pueden empezar a calificarlos de acuerdo a estos criterios sugeridos, criterios que son no obligatorios, sino que son recomendaciones, son generales, genéricos, para que aplican casi que para cualquier tipo de análisis de competencia. Y si ustedes se fijan aquí, pues básicamente son los mismos. Aquí se habla de que los precios, que la satisfacción, que la imagen, son los mismos que están acá, mira. El tema de las estrategias de ventas, de los precios, de la satisfacción que estaba por acá, que la vi ahorita hace un rato. O sea, son básicamente los mismos criterios, simplemente que organizados acá, en la matriz. Y en otras palabras, lo que ustedes tienen que hacer es diligenciar esa matriz y analizarla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la analizamos? Cuando ustedes califiquen a esos competidores, pues esa calificación va a ser de 1 a 5 para cada criterio. ¿Ya? Perdón, de 1 a 10, así como lo dice acá esta parte, en la nota. Calificar en escala de 1 a 10, siendo 1 muy malos en algo y siendo 10 excelentes en eso. Entonces, si esa empresa que yo estoy analizando es muy buena en cuanto al servicio y le gusta mucho a la gente y los clientes salen satisfechos, tiene 10 aquí. Y así sustantivamente para los demás criterios que van a ir calificando, al punto que al final, si ustedes hacen la sumatoria de todo eso, pues los que tengan los puntajes más altos son los mejores y los más fuertes, ¿no? Y los que tengan los puntajes más bajitos son los competidores, digamos, más relegados. Pero no es suficiente con tener esa calificación, que por demás debe ser una calificación objetiva, ¿no? Una calificación que resulte de llamar, de preguntar al competidor, de analizarlo, de revisar su sitio web, sus redes, o sea, todo eso para poder hacer un análisis objetivo y que ustedes tengan un argumento de fondo y real para poderlos calificar y no llenarlo a la carrera, porque si no, no diría la verdad, ese análisis que ustedes hagan. Y lo importante no es el número como tal. O sea, el número nos da ya por sí solo una indicación, que es quiénes son los más fuertes y los más débiles. Pero ustedes tienen que entrar a analizarla. O sea, tienen que entrar a escribir qué entendieron o qué les pareció más relevante de todo esto. O sea, por ejemplo, que sacó un 10 en satisfacción y para ustedes eso les pareció muy importante de tal empresa, porque eso quiere decir que tienen claro el modelo de atención y que se convirtió en algo que los clientes valoran, etcétera, etcétera. O sea, tienen que meter una carretica alrededor de los más importantes calificaciones o los más importantes criterios que ustedes identifican en cada competidor, o sea, resaltando sus fortalezas y debilidades. ¿Listo? Eso es lo que van a pegar aquí en este segundo punto que dice análisis de la competencia, y con eso estarían completando
el análisis de la oferta. Esa matriz, profe, acoge todos esos puntos, dice, ¿sí? O sea, en ese Sí. punto donde dice análisis de competencia, solo es diligenciar la matriz. Es lo mismo, son criterios. Todo lo que se está proponiendo aquí son criterios de evaluación. Y es que esos que están acá son sugeridos. O sea, mire que son muy genéricos. Ustedes pueden eliminar el que quieran de esos o pueden agregarle más. No es camisa de fuerza que tengan que trabajar con esos, ¿ok? Entonces, si quieren, eliminen uno de estos y agregan de pronto alguno que les pareció acá importante o que ustedes inventaron y que es relevante para el análisis, lo agregan, ¿sí? Y no hay ningún problema. Yo no voy a penalizar que hagan esos cambios ahí porque es natural que definan sus criterios de evaluación más convenientes. Profe, ahí donde estaban de competidor 1, 2, 3, 4 y 5, ahí se coloca el nombre de la empresa. El nombre del competidor, así es, correcto. Profe, y yo creo que lo que uno tendría antes que mirar es porque yo veo información muy específica que no está como al alcance tampoco, ¿no? Sí. Uno quitaría esa información porque, pues, como difícil a veces tener cierta información de la competencia, no está tan a la mano de los demás. Mira, Paul, que yo estoy de acuerdo parcialmente, estoy de acuerdo parcialmente contigo, porque uno siempre tiene como ese paradigma de que no, ¿dónde va a conseguir esa información de la competencia? Por eso hay que darse los medios, por eso es que yo decía que hay que hacer el trabajo juicioso. Si yo solamente me voy a limitar a mirar la página web de ellos, pues no voy a conseguir mucha información. Pero si yo llamo, cotizo, o me doy una vuelta por allá por donde tienen las instalaciones, hablo con uno u otro cliente que tenga esa empresa, ya ahí yo me hago una idea más objetiva y unos argumentos de fondo más claros para poderlos calificar. Y a eso a lo que yo los quiero invitar, que no se queden simplemente con una revisión superficial del competidor, sino que vayan al detalle y utilicen las estrategias que necesiten utilizar. O sea, háganse pasar por clientes, coticen, ponen el servicio, hagan lo que tengan que hacer para que realmente sea diciente ese resultado que ustedes analicen allá. Sí, claro. Y eso es un trabajo bien de bastante tiempo, de bastante estructura, claro. Yo he visto eso, profe, sí, pero así es. Para cinco competidores, por ejemplo, y uno hacer eso está bien interesante. Sí, hay bastante trabajo ahí, por eso los grupos son hasta de 3 personas para que se dividan ahí el trabajo y traten de ser como muy eficientes con el uso del tiempo, ¿no? Recuerden que aquí esa es una parte del trabajo, no es todo el trabajo, ¿sí? Entonces tienen que también prestar atención a todo lo demás. Bueno, entonces explicada esta parte de el análisis de la competencia, vamos a la parte siguiente, que es la del plan de mercadeo. Entonces, aquí yo coloqué una definición como para recordar qué es, para quienes se les olvidó o no lo tienen muy claro, recordarles qué es un plan de mercadeo. Y a partir de aquí, de la palabra que está iluminada, o sea, producto o estrategia de producto, es que tienen que empezar a trabajar en lo siguiente. ¿Listo? Esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Que estuvimos abordando la explicación de la estrategia de producto, que es esta presentación que yo tengo acá. Si se acuerdan bien, cuando estuvimos hablando de esto en la clase pasada, y luego que arrancamos con la P de producto, la estrategia de producto, y hablábamos de los distintos tipos de productos que existen, tangibles, intangibles, hasta que llegamos a este punto en el que yo les dije, hay que hacer apuestas y renuncias estratégicas, o sea, hay que acotar el portafolio de productos y servicios. Al principio me preguntaban, profe, ¿y en qué se distingue entonces esta parte de aquí de lo que ya se hizo arriba cuando estamos en la parte de la demanda, que fue la caracterización básica? Pues que en la caracterización básica no definimos nada de lo que vamos a definir ahorita, o sea, entramos en el detalle ahora mismo y empezamos por acotar ese portafolio de productos en el caso de que sean muchos. Entonces, vuelvo al ejemplo que me preguntaban de la droguería, y aquí ya ustedes tendrán que definir entonces qué líneas, o sea, qué líneas de medicamentos van a vender, y dentro de cada línea, qué subproductos van a vender para ser más específicos, ¿sí? Y de esa manera van a renunciar a algunas cosas, van a decir, no, este tipo de productos casi no tienen rotación, entonces mejor no los consideremos, quedémonos con estos que sabemos que se mueven más. Y como están pensando en el corto y mediano plazo de la empresa, o sea, para el primer año,
y ahí pues de manera cercana a los años siguientes, pues hay que entonces proponer un portafolio que sea viable para esos primeros momentos. A veces menos es más, cuando uno se enfoca en unas líneas de productos que son estratégicas, que son las que vale la pena analizar, es mucho mejor para poder trabajar un proyecto. Lady, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Ok, dime. Profe, en este caso, pues, nosotros estamos trabajando sobre la aplicación que ya le comentamos anteriormente. Para nosotros escribir ese portafolio de productos serían como las credenciales que vamos a vender, ¿cierto? Las membresías. Ese sería nuestro producto principal. Sí, la membresía, pero como ustedes es un servicio, que es esa membresía, pues tienen que empezar a detallar las condiciones de la membresía, ¿sí? Si ustedes, Sí. si ustedes van a tener más servicios aparte de la membresía, no sé, o sea, si van a proponer una asesoría de algo o venta de algún tipo de producto, o sea, algo combinado, porque lo explicamos en la clase pasada también, y es que uno puede generar o vender productos y servicios combinados perfectamente. Ustedes lo podrían hacer si así lo consideran. Pero es en ese punto entonces donde lo vamos a definir, ¿sí? Ya es a criterio del equipo formulador, que son ustedes quienes definen hasta dónde se comprometen o definen como líneas de producto o servicios y trabajan con un único servicio, o si aparte definen como unos planes que sean, por ejemplo, premium de la licencia, de la membresía, perdón, otro plan que sea intermedio y otro plan básico, ¿no? Que creo yo que así se lo van a estar pensando, ¿verdad? Sí, profe, así está planteado. Eso, entonces ese sería el portafolio de ustedes, ¿ok? Luego, cuando ya tienen eso claro, el protocolo requiere que ustedes analicen. Si tienen tangibles, pues toda la parte de materiales, de diseño, de tecnología, de calidad, de tamaño. Entonces, bueno, materiales y diseño y todo esto aplica solo para tangibles, ¿no? O sea que la aplicación no la podríamos abordar por esta parte. Pero sí, por ejemplo, para el proyecto de la droguería, el estudio de mercado de la droguería, sí tendrían que entonces que definir de sus líneas cuáles son los materiales que conforman cada una de ellas, los diseños que van a manejar ahí, de los productos, qué tecnología utilizan, calidad, bueno, todo eso. Y en el caso de los servicios, pues obviamente vamos a sacar de ahí de ese análisis la parte física, ¿no? Del material y los diseños y nos quedamos con lo demás. Si bien los servicios no tienen ni material ni diseño, sí tienen cobertura y sí generan unos beneficios. El beneficio es lo que le queda al cliente luego de usar el servicio. Entonces, definir esa cobertura, esos beneficios, esa tecnología, calidad, términos y condiciones, es decir, como precisar más cada uno de las condiciones de esos productos o servicios. Estas otras preguntas también nos sirven para seguir precisando y acotando el portafolio de producto que ustedes manejan. Y fíjense que por acá habla de fortalezas y debilidades nuevamente, ¿no? Y es fortalezas y debilidades no de la empresa, no en un contexto organizacional, sino de sus productos o servicios. Van a hacer un comentario allí muy objetivo en el cual luego de ustedes compararse con la competencia, pues ya saben que también están o que también pueden llegar a estar en cuanto a sus productos y servicios, ¿no? Entonces ustedes van a definir fortalezas y debilidades de sus productos. Ejemplo, para el caso de la aplicación. Una fortaleza muy grande, muy clara, puede ser el nivel de integración que puede generar esa aplicación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a poder trabajar con muchos proveedores gimnasios y va a poder vincular también, digamos, a los clientes personas naturales y facilitarles el acceso a la información y a las opciones y todo eso. ¿Y una debilidad cuál sería? Que se me ocurre sin conocer mucho el producto. Pues que no están posicionados, que desarrollar un aplicativo de esos es duro, cuesta dinero, toma tiempo, y eso se constituye una debilidad para ustedes en comparación, y de su producto en comparación con lo demás. Así sustantivamente deben analizarlo los otros para hacer ese ejercicio objetivo y reconocer fortalezas y debilidades. Luego, en la explicación que tuvimos en la clase pasada, yo les hablaba acá de los beneficios y los productos, si se acuerdan. Por acá estamos. Perdón, atributos y beneficios del producto. Entonces,
Tanto los atributos como los beneficios son para los productos tangibles como para los servicios también, para ambos. Entonces, ¿qué configura los atributos? Los atributos es la parte donde ustedes explican, por ejemplo, el envase, el empaque que van a usar, si son tangibles, las dimensiones o características, componentes, formulaciones. Puede ser un poco similar, digamos, a lo que ya habíamos definido acá arriba, ¿sí? Pero fíjense que aquí se abordan otros temas, como por ejemplo el envase, el empaque, y básicamente podrían repetir alguna información que ustedes consideran que es igual en cuanto a los atributos a lo que habían definido arriba y que concretamente representan esos atributos, esas formulaciones, componentes, dimensiones y demás del producto. Los beneficios sí tienen mucho más que ver con la experiencia sensorial, pues, y hacia el cliente, ¿no? O sea, lo que le queda después de. Entonces, esos beneficios pueden ser sensoriales, pueden ser emocionales, cognitivos, funcionales, o sea, todo eso lo explicamos en la clase pasada con ejemplos, pero yo se los recuerdo rápidamente. Lo sensorial es lo que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Si le genera olores o efectos sobre su cuerpo, el tacto, la visión o algo en particular, esos servicios o esos productos que ustedes ofrecen, es un beneficio sensorial. Si es a nivel emocional, o sea, si le genera un mejor estado emocional, si le genera algún estado de paz, de felicidad, de excitación, eso sería un beneficio también hacia el cliente. Lo cognitivo tiene que ver con el aprendizaje y con el saber. Entonces, si el servicio permite que el cliente desarrolle una habilidad o apropie un conocimiento o algo así, iría allí. Si lo funcional tiene que ver con la resolución de necesidades, o sea, si el servicio le resuelve una necesidad en particular que evidentemente tiene que resolverla, ¿no? Entonces, resuelve funcionalmente alguna necesidad, o sea, le permite hacer algo que antes no podía hacer, allí lo explican. Y la relacional tiene que ver con el tema de relacionamiento y el contacto con las otras personas. O sea, si le permite mejorar sus relaciones, si le permite alcanzar nuevos contactos, nuevas redes y demás, entonces ahí lo mencionaríamos. Escucho una pregunta por ahí de Lady. Ay, profe, qué pena que sí estoy muy cansona, pero No, al contrario, necesito que pregunten todo, esa es mi intención. Lo que pasa es que como nosotros estamos haciendo como la herramienta tecnológica, entonces para nosotros se vuelve un poco confuso, pero entonces en este momento es donde yo me pregunto si en esta parte cuando hablamos de los beneficios, yo puedo hablar de beneficios que deja el producto, que es la membresía, y como tal también el servicio que se brinda a partir de que adquieran la membresía. Entonces, como usted habla de que aquí se pone todo lo que queda después de, ¿cierto? Entonces, toda esta parte como física, emocional, entraría como a ser parte de estos, de los beneficios de nosotros, porque lo que queda después de es que el cliente pues busque como una mejor calidad de vida, ¿cierto? Que adquiera rutinas diferentes, en horarios diferentes, que de pronto no sean asequibles. ¿Está bien o estoy errada? Sí, no, estás bien enrutada, Lady, y claro, pues lógicamente hay una serie de beneficios independientemente de que tú brindes una experiencia y de que ellos puedan acceder a lo básico, pues, que es la membresía, pues allí puedes analizar unos beneficios. A mí se me ocurre que a nivel sensorial, pues es la posibilidad de ejercitar su físico y demás, por supuesto, en unas condiciones preferenciales. A nivel emocional es lo que se deriva de tener esa armonía física, pues también físico-espiritual, el sentirse mejor y todo eso. A nivel cognitivo también piensa a ver si hay algún tipo de desarrollo o de aprendizaje o de adquisición de conocimiento, y los demás también, tal cual como los acabo de explicar. Profe, en ese proyecto de ellas está muy chévere, muy interesante. Un tema que ellas pueden explotar mucho es el tema de la experiencia de diferentes tipos de gimnasio, ¿no? Yo imagino que ustedes tienen el gimnasio convencional, el box de CrossFit, las academias donde enseñan artes marciales, en fin. Sí. Entonces, usted puede vender la experiencia al cliente
tener la diversidad que no tienen cuando pagan la membresía en un solo gimnasio. Y de hecho eso Gracias. se convierte en un elemento innovador dentro de la propuesta, o sea, en donde ustedes analizan la diferenciación, el acceso a esa diversidad que permite la aplicación y el acceso a la información y a los convenios o alianzas que ustedes pueden llegar. Muy bien, Paul. Profe, Dale, Jessica. estoy ahí como enredada porque pues nosotros somos comercializadores de repuestos y accesorios para motocicletas. Cuando hablamos de atributos del producto, profe, ¿toca producto por producto o ahí cómo podemos resolver ese punto? Por línea. Abordan Por el línea. análisis por líneas, atributos por líneas, beneficios por líneas. Por línea, listo. Y con respecto a los beneficios del producto, profe. Igualitico, o sea, tu producto le genera al cliente alguna experiencia sensorial o emocional o cognitiva. Ahí hay que ponerse, hay que hacer como un ejercicio de empatía con el cliente para ver entonces cuál es la sensación o el beneficio que recibe él al adquirir tus productos, ¿sí? Puede que de pronto en alguno de ellos no haya mayor cambio, por ejemplo, a nivel relacional, que no haya nada ahí que aportar como beneficio. Aquí yo lo que hice fue definirles las categorías de beneficios que se pueden generar, pero ustedes elegirán cuáles de ellos generan impacto y en cuáles no. Ah, ok, listo. Vale, con mucho gusto. Y me queda por explicar, ya no hay nadie más con la mano levantada, no, ya. Y me queda solamente por explicar el último tema, que lo abordamos también al final de la clase pasada, que es la famosa matriz del Boston Consulting Group, o sea, BCG, la matriz BCG, que esta también la tenía abierta por acá. Bueno, para recordarles, muchachos, señoritas, que la matriz del Boston Consulting Group la vimos luego de entender el concepto de ciclo de vida del producto, ¿cierto? Donde decíamos que, al igual que los seres humanos, los productos tienen un ciclo de vida, o sea, arrancan, luego van creciendo y popularizándose, llega a una etapa donde ya no los demandan tanto, sino que quedan como estancados y luego hay muchos de ellos que empiezan a dejar de ser demandados, empieza un declive y los terminan descontinuando, ¿cierto? Es como si murieran al final. Hay algunas empresas que han encontrado fórmulas muy exitosas para alargar ese ciclo de vida y mantenerse pues en la madurez, inclusive repuntar a veces también en su crecimiento. Y colocamos algunos ejemplos de Coca-Cola y otras cosas en su momento. Y todo eso para luego explicarles esta matriz que nos relaciona ese tema del ciclo de vida con dos variables más, que es una, el potencial de crecimiento del mercado, o sea, qué tanto va siendo demandado o qué tanto va aumentando su preferencia por el mercado, y la posición competitiva relativa, que es como qué tanta participación de los productos que vende la empresa tiene ese producto, ¿no? O sea, si es lo que más se vende o si se vende poquito ese producto. Eso nos da origen a esta clasificación por medio como de esta matriz que se conforma aquí, de 4 recuadros, y cada uno de estos recuadros hace referencia a un análisis en particular. Por ejemplo, los productos estrella son los que tienen alto potencial de crecimiento y tienen alta participación en la composición pues, de los productos que vende una compañía, ¿cierto? Y en el caso de los productos perros, que son lo opuesto, pues baja potencial de crecimiento, es decir, la gente casi no lo demanda y aparte de eso se vende muy poco, o sea que ya no tiene mucha participación en el portafolio, pues, o en el componente de todo lo que se vende en la empresa. Y la duda, el producto duda o interrogante y el producto vaca, ya ustedes también pueden hacer su análisis en cuanto a la proporción de potencial de crecimiento y de participación relativa o participación en el portafolio de producto. ¿Cómo se hace este ejercicio si lo fuéramos a hacer completo? ¿Sí? O sea, aquí nos pasa algo parecido a lo que nos pasó cuando estábamos explicando ahorita lo del mercado objetivo, ¿se acuerdan? Y es que nos falta información para poder hacer el ejercicio completico. Para poder hacer el ejercicio completico tendríamos que tener datos de cuánto vendieron digamos, en el pasado cercano, o sea, el año pasado
o en los meses pasados, cuánto vendieron en la empresa, y aparte de eso, tener un dato también del total de ventas de ustedes, cuánto representa cada uno de los productos que ofrecen. Como casi todas son ideas nuevas, pues esa información no la tenemos. Si fueran empresas que ya llevan 5 años funcionando, sí habría una línea base como de potencial de crecimiento de los productos. Ustedes sabrían cuál se ha venido como vendiendo más y cuál es menos. Y aparte de eso, también tendrían una línea base de la participación sobre su portafolio que tiene cada uno de los productos. Como no tenemos esa información, y sería ponernos a inventar, pues, si yo les pusiera a armar un cuadro donde calificaran eso así, el ejercicio va hasta el punto en el que ustedes van a coger sus productos, los productos dentro de sus líneas, y a partir de un análisis propio, ubiquen cada producto dentro de uno de esos 4 recuadros. Entonces, si ustedes consideran que hay un producto de los que ustedes tienen que es estrella, porque va a tener alto potencial de crecimiento y aparte va a tener una participación grande dentro de lo que producen o de su portafolio, entonces tendrán que argumentarlo, ¿sí? Esa es la gracia de ubicar en cada uno de los recuadros sus productos. Si ustedes tienen 10 productos, entonces 10 ubicaciones tendrán que relacionar aquí de sus productos. Si ustedes tienen en líneas, entonces lo ubican por línea, no por producto. Si tienen 5 líneas, entonces tendrán aquí que quedar 5 posiciones ubicadas. Y esto lleva un análisis así parecido como el que hicieron a la competencia, ¿sí? Que es un análisis a partir de la información que refleja la matriz. ¿Qué significa entonces que ustedes tengan un producto en la ubicación de estrella y por qué? ¿Qué significa que tengan uno en la ubicación de producto perro y por qué? Y aquí, pues digamos, está el ejemplo que analizamos al final de la clase con la Coca-Cola, donde hablábamos de que ellos tienen un producto estrella, que es la Coca-Cola Cero, unos productos interrogantes, que son las que tienen combinaciones ahí raras con cafeína, con chocolate y otras cosas, y como bebida energética, uno vaca lechera, ¿sí? Y uno perro, que ya sabemos que son los de baja cuota de mercado, y alta tasa y baja tasa de crecimiento. Pues ese es el análisis que deben hacer para esta última parte de la matriz del Boston Consulting Group. Y hasta ahí explicaremos hoy el protocolo, porque el punto que falta es una estrategia que nos falta por abordar, que lo voy a explicar en la segunda parte de la última clase que tendremos antes del parcial. Porque vamos al calendario. Según el calendario, la semana siguiente, si no estoy mal, es que es el sábado festivo, ¿cierto? Ah, no, el festivo es el 1 de mayo, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profe, nos queda la clase que viene. Es correcto. Entonces, el 24, que es la clase siguiente, yo voy durante los primeros minutos de la clase a socializarles los ejemplos que les voy a compartir de un estudio de mercado de servicios y un estudio de mercado para productos. Y en la segunda clase voy a explicar ese tema, pero con la tranquilidad de que ya ustedes hoy me prestaron atención y me comprendieron cómo van a trabajar el resto del protocolo. Creo que en estos momentos queda un poquito más claro como esas dudas generales que podían haber, que como cada semana abordamos un tema distinto, a veces se quedan ahí sin resolver y luego a la hora de hacer el ejercicio se acumula todo y se vuelve complejo, y es donde da esa sensación de que esto es irrealizable, de que esto es larguísimo, de que no sabemos cómo arrancar. Y es eso justamente lo que quiero compartir, que no sientan ustedes que esto es un trabajo que hay que entregar y ya, sino que entiendan el hilo conductor de todo lo que estamos explicando y que el aprendizaje sea no solamente para el producto que ustedes están investigando y estudiando pues en el mercado, sus productos, su oferta, sino que entiendan los conceptos. O sea, a mí me interesa que ustedes sepan de aquí en adelante para qué sirve analizar a la competencia, que entiendan cómo se describe con precisión a nivel de estrategia de mercado el producto, que me entiendan cómo se hace una investigación de mercado, como lo hablamos al principio. O sea, a mí me interesa es que a ustedes se les quede eso, ¿ya? Más allá de la calificación, ese es mi propósito superior, por así decirlo.
Entonces, muchachos, no sé si hay más preguntas o algo que quieran que aproveche ya los últimos 5 o 10 minuticos para explicarles, o estamos claros y les parece que este ejercicio valió la pena como para aclarar esas dudas. Sí, profe, Pues, muchas gracias. Muchas gracias sí, porque la la verdad, verdad habían muchos pues vacíos como tal en que uno se enreda mucho, ¿no? Ujú. Que no aprende cómo a diferenciar y a desarrollar bien lo que usted explica, pero sí, a mí la verdad me sirvió muchísimo. Ah, bueno, no, me alegra mucho, Lady, que te haya servido y lo activa que estabas en medio de la explicación me lo confirma, que estás como despejando dudas y entendiendo mucho mejor cómo trabajarlo. Jessica, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, profe, pues me parece mucho la idea de hacer como un resumen de lo que hemos visto, que como usted bien lo decía, en cada clase abordamos un caso, pues hay cosas que tú explicó en una clase, pero pues que a mí me quedaron como en el aire, entonces considero que esta dinámica está muy chévere porque pues así uno ya deja las últimas dudas para continuar con lo que ya se tiene adelantado, bueno, o empezar si es que uno no ha hecho nada. Ujú. Sí, ya aquí yo creo que tenemos herramientas suficientes para por lo menos generar un avance importante y bueno, idealmente yo quería dar otra sesión el 1 de mayo, que es la semana antes del parcial, pero justamente pues ese es el festivo. Entonces miraremos a ver qué estrategia como alternativa para poderles dar unos comentarios a quienes estén interesados en compartir un avance, ya que ese día, pues, por temas laborales, no, o sea, me parecería intrusivo citarlos a ustedes a clase siendo festivo, nunca se ha hecho y no, que no va a ser esta la ocasión, pero sí podría ser, por ejemplo, el viernes el viernes 30, que me enviaran por WhatsApp unos avances, quienes quieran, y yo les mandaría por notas de voz mis comentarios con el ánimo de que mejoren la entrega de la semana siguiente. Eso puede ser algo que consideremos. Y el 24, la próxima semana, sí nos veremos para explicar los dos ejemplos. Voy a tratar de compartírselos entre lunes y martes para que los revisen a lo largo de la semana y yo los explico el 24. Y en la segunda mitad, la última estrategia, que es la de distribución, que ya digamos, en el protocolo está escrito que hay que hacer, pero obviamente no saben cómo hacerlo porque no lo he explicado. Eso lo haremos en la próxima clase. Profe, una pregunta, qué pena, más o menos, esta clase, ¿cuándo la estaríamos recibiendo? Digo, la grabación. El lunes, Diego, el lunes voy a compartirles el video. No te preocupes. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que, profe, pues yo no pude estar en la anterior clase y yo no tengo la grabación de la clase anterior, o sea, no me llegó al correo, no recibí el mensaje. Yo creo que la compartí, déjame ver. Tú lo enviaste por WhatsApp, profe. Sí, siempre está en el WhatsApp, porque es nuestro medio de comunicación más directo, entonces yo la cuelgo en YouTube y les mando el link. Entonces revisa el grupo, porque en el grupo sí estás hace rato. Profe, tú puedes enviar el modelo ese que dijiste que ibas a enviar de servicios y de producto, lo puedes enviar como para, digamos, ya como nos explicaste, podemos pues guiarnos por el modelo, y ya sí. si el próximo clase va a explicar, pues bueno, ya sería que lo explicaría, pero sería bueno que lo enviara con anticipación, si lo puede. Sí, Angélica, voy a tratar de enviárselo entre lunes y martes, para que lo puedan revisar durante la semana y el sábado lo analizamos entre todos. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto, espero que haya habido, digamos, al lugar todos los comentarios que hicimos. Por favor, empiecen a trabajar desde ya. Recuerden que esto, pues aquí hay que escribir, hay que investigar y no se dejen coger el día con esto, como siempre lo he dicho. Y bueno, mi intención era utilizar esta estrategia para ayudar a suavizar un poco la apropiación de todo lo que estamos haciendo y que espero haya dado los resultados que necesitamos. Cuídense mucho, recuerden que estamos en el tercer pico de la pandemia, cuiden sus familias y nos veremos entonces en unos días. Feliz resto de fin de semana para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.